vosotros, Albal? ¿Así saben mejor ganar o...? Bueno, lo importante siempre al final es ganar. Y si puede ser con mayor número de goles, mejor, pero bueno, yo creo que estar contentos. Partido muy complicado, hace mucho calor, un rival muy difícil, muy bien trabajado y bueno, pues al final hemos roto un poco la gracia que teníamos de cara a gol, ¿no? Porque últimamente hemos tenido muchos partidos con goles y bueno, un triunfo importante por muchos motivos. Primero porque certifica la salvación y segundo pues que metemos ahora 5 puntos para la Copa del Rey, que pues es importante, ¿no? Bueno, ha empezado el partido con ese plan de los jugadores dirigido a quién, ¿a qué? Bueno, yo creo que ya todos sabéis, ¿no? Que la situación por la que están pasando los jugadores y bueno, pues ha sido un poco de cara a pues que la gente sepa la situación que estamos y nada más. Yo creo que después de la pancarta y esto, yo creo que ya todo el mundo sabe la situación que estamos y bueno, esperamos que yo tengo mucha confianza en las cosas. Y en lo deportivo eso, quedan 4 jornadas, para vosotros 3 partidos, 2 en casa, pasa por el Val, ¿no? La posibilidad de la Copa del Rey. Sí, después de ayer de lo de la noticia de que al Cacereño le han quitado los 2 puntos de Montañeros, creo que nos ha beneficiado porque ahora hemos metido 5 puntos al Cacereño y bueno, una buena renta de cara a estos nuevos partidos y bueno, pues a ver si somos capaces de dedicar esa Copa del Rey que creo que sería un éxito para sobre todo para los jugadores. Y bueno, pues dentro viendo el partido, con todas las ocasiones que se han generado, que llegue en la última, yo no sé el entrenador cómo lo valora, porque llega desesperado, demasiado sufrimiento, demasiadas llegadas, demasiados remates, hasta que se consigue por fin el gol. Sí, hombre, los entrenadores lo que nos gusta es que en ataque pues creemos ocasiones, ¿no? Nosotros hemos tenido 4 o 5 claras de haber marcado mucho antes, no ha podido ser, y bueno, pues luego la que menos clara apareció fue un tiro de fuera del área, pues bueno, ha sido lo que nos ha dado los 3 puntos y bueno, ha pasado una semana ya tranquila y bueno, y habrá que pensar y valorar, pues bueno, también lo bien que lo hemos hecho durante la temporada, que creo que es para evitar eso, sobre todo los jugadores. ¿Cómo has visto la Extremadura? Es un equipo viene en una situación muy complicada, prácticamente estaba descendido y bueno, un equipo muy bien trabajado, les ha puesto las cosas muy difíciles, muy ordenado y una cosa importante que saben a lo que juegan y lo hacen bien, ¿no? Yo creo que si Raúl hubiese venido antes, seguramente el Extremadura tendría muchos más puntos. ¿Tú crees que es uno de los peores 4 equipos del grupo? Yo creo que no. Y yo creo que por la selección que ha dado hoy de equipo compacto, de equipo competitivo, de equipo bien trabajado, como he dicho antes, yo creo que con Raúl, que tiene experiencia en la categoría, además lo hizo muy bien el Estepona, yo creo que este equipo hubiese sumado mucho más puntos. Y luego, bueno, él en la rueda de prensa, ya la semana pasada les expulsaron a 3 jugadores, hoy se han expulsado a otro, dice que ni siquiera ha hecho la falta el jugador al que ha expulsado, se queja mucho del árbitro. ¿Tú crees que ha influido en algo? Bueno, no sé, la segunda tarjeta ha sido rigurosa, pero vamos, yo creo que también es cierto que menciona el partido del segundo tiempo, pero bueno, yo no voy a entrar a valorarlo, yo creo que cada uno lo vemos un poco desde nuestra perspectiva y él lo ha visto así, y bueno, es cierto que lo del otro día en el Atleti, yo creo que sí fue un poco exagerado y bueno, esto del fútbol también pasa que cuando los equipos están abajo les pasa de todo y le han expulsado a uno, la han metido con el minuto 92 y es una pena ahora que este equipo pues, no continúe en la categoría.